Cerca de 49,000 pequeños negocios de la Ciudad de México podrían cerrar debido a las medidas de seguridad por el coronavirus. Ya comenzamos con el adelanto, puede decir, de las vacaciones de Semana Santa, comenzando con los negocios directamente, que son las papelerías, transportes escolares, cooperativas escolares. Todos estos negocios, bueno, pues ya tienen afectaciones de hasta un 100% de baja de ventas. Para apoyar a los pequeños negocios, la Canacope Ciudad de México ha emitido recomendaciones al gobierno federal y esperan sean tomadas en cuenta. Las recomendaciones que nosotros tenemos principalmente, bueno, son el poder condonar los impuestos a los pequeños empresarios. Sería el ideal que nosotros plantearíamos. En caso de no poder ser así, bueno, que estos impuestos se pudieran diluir en 12 meses del siguiente año, lo que dure la pandemia. Señaló que después de la contingencia, los negocios tendrán que capitalizarse y podrían utilizar programas como las tandas que se han publicado para ayudarlos, por lo que invitó a los negocios informales a que se regulen para poder formar parte de la ayuda, si es que la hay. Llamar a los negocios informales a que se vuelvan formales, ya que estamos viendo ahora sí la afectación que te lleva a no tener una formalidad como tal. Los negocios formales, sea como sea, tienen que cumplir con las quincenas, con el pago de impuestos y todo esto. Un negocio informal, si no vendes en ese día, no comes. Indicó que a pesar de que el gobierno federal no ha emitido algún aviso de cierre a negocios, los locatarios han cerrado debido a que hay poca gente. Sin embargo, invitó a la población a comprar directamente con el comercio local, haciendo uso de tienditas, cremerías, panaderías y tratar de comprar lo menos posible en cadenas grandes. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.